festeja es porque hay algo detrás. Bien, entonces para mí esto es una celebración y vamos a ver qué es esa celebración que hay detrás. En cuanto a qué le faltó, yo creo que uno es también, digamos, el reflejo de lo que las personas dicen de nosotros, ¿no? Del aroma y del recuerdo que hemos dejado. Entonces, digamos, yo de hablar mucho más, puedo decir que soy venezolano, que nací en Mérida, que me crié en un pueblo llamado San Juan de Colón, que estudié en la Universidad Simón Bolívar, que tuve un accidente donde perdí un riñón y eso me llevó a buscar como respuestas a preguntas que no me lo daba la medicina alopática. Entonces, y por sincronías de la vida, pues caí en esta escuela de la que habló Isabel, que se llama la Escuela Shaolin Wanam, pero fue así como un paracaidista, ¿no? O sea, cuando yo llegué ahí, muchas personas llevaban años buscando como maestros que realmente pudieran manejar la energía. O sea, hay gente que se dedica su vida a buscar estos maestros que son genuinos, que pueden compartir artes genuinas y que tienen tradición, que son clásicos, que tienen linaje. Entonces, eso para nosotros algunas veces pues es como rimbombante, pero yo caí ahí como paracaidista y entré en esta escuela donde estaba, que fue fundada por el gran maestro Wong Kyu Kit, es así como un ícono, es como una leyenda allá en Oriente del tema de la salud, del bienestar, de la sanación, de vivir una vida en abundancia, en plenitud. Y una de las cosas bonitas que descubrí ahí también es que justamente la filosofía oriental pues tiene muchas vertientes. Entonces yo esto lo hice por un tema personal, o sea, entré allá como paracaidista, pero entré siendo facilitador, consultor de procesos de desarrollo organizacional, de procesos de gente y cambio, procesos de cultura, procesos de liderazgo, de gerencia, de equipos de alto desempeño, como lo dijo Isabel. Entonces, para mí eran dos mundos, ¿no? Que se estaban encontrando en mí. Entonces, yo estaba escuchando como esta filosofía oriental a través de la medicina tradicional china y estaba siempre conectando, siempre uniendo y asociando todo lo que estaba sucediendo en mí, lo que yo había aprendido y contrastando con estas nuevas enseñanzas. Entonces, eh, por mucho tiempo llevé esto como en paralelo. Por un lado, era el facilitador, instructor, asesor de empresas, de líderes, de gerentes, coach, mentor. Y por otro lado, el Sifu. Entonces, estaba como en dos caminos. Y gracias a Eduardo, pues lo tengo que decir, a principio, en el año pasado, pues me decía que era muy difícil presentarme a mí, justamente por eso. Me decía, pero es que tú eres bueno en esto, pero eres bueno en esto, pero eres bueno en esto. Entonces, oye, me gustaría saber mucho más cómo llamarías tú. Yo hoy en día soy Pablo. Y soy Pablo que tiene un bagaje, una experiencia, un camino recorrido en el mundo organizacional y en el mundo del bienestar, de la salud y especialmente bienestar y salud en términos de cultivo de la energía. Entonces, ese cultivo de la energía no es común en nuestra cultura occidental, moderna, sedentaria, urbana y profesional. Entonces, digamos que no es parte de nuestro paradigma. Sin embargo, pues esa es mi inspiración, poder compartirles a ustedes y a las personas con las que tengo acceso, a compartirles cómo es este paradigma, porque nos puede inspirar, puede generar posibilidades que no vemos en nuestro mundo moderno, en nuestro mundo sedentario, en nuestro mundo urbano, en nuestro mundo profesional, en nuestro mundo tecnológico. Entonces, pues lo que me gustaría, mi expectativa más que todo es poder compartirles, ¿no? Cosas Qué que bueno. he encontrado y que pueden sumar. Y como lo aprendí muy bien en Forja, pues que suplementan, porque no es que llenan vacíos, es que a lo que estamos haciendo ahorita creo que esto puede suplementar, puede agregar valor. Bien, entonces vamos a entrar en un mundo que a mí me apasiona, que no es común en nuestra cultura moderna, en nuestra cultura occidental, que
digamos, tenemos mucho acceso y hay como cositas, como píldoras que vienen por las redes sociales, pero yo lo que les voy a compartir viene de una tradición, viene de un linaje, viene de una escuela tradicional de allá de Oriente. Entonces, pero como decía Isabel también, ¿no? O sea, yo lo he arepizado, o sea, lo he venezolanizado, o sea, es como, oye, ¿cómo hacemos esto? Y además con Eduardo aquí presente, ¿cómo hago para que esto no sea algo ni esotérico, ni algo místico, ni algo así como que, ay, como que qué raro esto, sino más bien, oye, ¿cómo podemos aprovechar este conocimiento o esto, o este contexto o esta información y ponerla en práctica de una vez? ¿Sí? No sé, Y Eduardo, sí, ¿tienes alguna pregunta, excelente. comentario? No, 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 excelente. Yo creo que es hora de entrarle al tema después de saludar a Rasmus, que anda por ahí. Mira, mira, Pablo, nosotros invitamos a la gente a hablar sobre bienestar y pusimos en la convocatoria de que algo así como que esto es tu obligación. El bienestar, ¿cómo es eso? El bienestar uno puede desecharlo o no, o a juro, como obligación deberíamos estar en el bienestar, lo cual implica también entonces comenzar a definir bienestar. ¿Qué será eso del bienestar y por qué es una obligación? ¿Qué nos dice esas milenarias y legendarias culturas? Yo diría una invitación, pero me gusta la palabra obligación porque creo que es una responsabilidad. Ok, Eh, La medicina, o sea, cuando lo que les voy a hablar viene, o sea, lo que yo hago, que es enseñar a las personas a conocer y a manejar su propia energía vital, viene de una línea que se llama la medicina china. Entonces, esa medicina china es la medicina que ha durado por más tiempo en la humanidad, asistiendo a la mayor cantidad de personas. Estamos hablando de 5.000 años a más de 1.000 millones de personas de un país. Entonces, eso es una característica importante en relación con nuestra medicina alopática. Una de las cosas que tiene esa medicina es que no solamente se centra o se enfoca en el cuerpo físico o en el cuerpo mental, sino que se enfoca en el cuerpo espiritual, en el cuerpo emocional y en el cuerpo energético. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestra cultura, si uno quiere desarrollar su cuerpo físico, es muy fácil encontrar caminos como el gimnasio, como trotar, como escalar, como nadar, como hacer cosas para fortalecer el cuerpo físico. Y si uno quiere fortalecer el cuerpo mental, pues uno encuentra en la universidad posgrados, diplomados, cursos, entrenamientos, etcétera, que te ayudan. O sea, son evidentes los caminos para desarrollar tanto el cuerpo físico como el cuerpo mental. El cuerpo emocional lleva más o menos en nuestra cultura moderna, a partir de Goleman, estamos hablando de 30 años que tiene como importancia, pero 30 años que vienen así como taladrando, como dice Eduardo, van taladrando y que ya poco a poco ya las empresas, las organizaciones, el mundo, nuestra cultura moderna dice, creemos que es importante lo emocional. Y la neurociencia también ha aportado a ese camino del cultivo emocional. Pero en términos energéticos y espirituales, es así como que todavía tenemos la iglesia o la religión en términos de lo espiritual, entonces todavía lo vemos como por allá, ¿no? O sea, podemos practicar, pero como cómo nos conectamos con eso todavía no está muy claro en la mayoría de las personas. No estoy diciendo que todo el mundo. Y en términos energéticos sí es muy poco. O sea, nuestro conocimiento acerca de nuestra dimensión energética en el mundo occidental en el que vivimos, eso es muy poco. Entonces, eso nos da un contexto chévere, Eduardo, para mí. Porque cuando claro, hablamos de bienestar, para la mayoría de las personas, el bienestar está asociado con los paradigmas de nuestra cultura moderna occidental. Y esos claro, paradigmas, para la mayoría, sin darnos cuenta, es un paradigma de productividad. Entonces, ¿qué es la productividad? La productividad es entender qué tenemos que hacer y hacerlo, y entonces retroalimentar qué hicimos y cómo mejorar, ¿no? Entonces estamos ahí. Cuando nos damos cuenta cuáles son las dimensiones en las que vivimos desde ese paradigma,
digamos, las dimensiones humanas que sirven a la productividad son la mente, que entiende muy bien lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, y el cuerpo físico, que es el que realiza, es el que cumple, ¿no? O sea, es el que hace que la obra se haga. Pero dentro de nuestro paradigma inconsciente, para la mayoría, no está ni la emoción, ni el espíritu, ni la energía. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos para la mayoría de las personas, cuando se sienten mal, cuando no están en bienestar, es porque no están produciendo y porque eso los lleva a un estrés de productividad, de logro de realización. Entonces, el éxito es uno de los indicadores para muchas personas en nuestro mundo, en nuestra realidad occidental, que el éxito es lograr cosas. Entonces, digamos que muchas veces definimos el bienestar como el alcanzar, como el lograr, como el celebrar, como una emoción de satisfacción de eso que hemos anhelado y que estamos consiguiendo. Sin Que embargo, pudiera ser y que pudiera ser más bien que lo estamos perdiendo cuando estamos alcanzando. O sí, sacrificamos bienestar, sacrificamos felicidad por un éxito que tiene que ver con un logro de un reconocimiento externo, porque se esperaba que llegaras ahí. exactamente. Entonces, muchos de los objetivos, del destino, del propósito con el que estamos viviendo esos indicadores no son elegidos por nosotros. Entonces ahí nos vamos a un tema también de la infancia, que la terapia y que muchos temas que tienen que ver con la sanación o el ordenamiento interior viene del pasado, viene de la familia y hay muchos caminos por ahí. Pero tiene que ver también con copiar caminos de éxito, con copiar indicadores de éxito y con copiar destinos de éxito. Entonces, muchas personas, ahora me voy a la realidad, muchas personas con las que yo trabajo tienen la casa, el carro, el trabajo, la cuenta, los viajes, y sin embargo por dentro siguen sintiendo un vacío. Y ese vacío es algo que de repente no deja dormir, porque ese vacío no tiene que ver con lo que yo realizo o lo que yo genero afuera basado en lo que yo pienso y lo que yo hago, sino tiene que ver entonces con otras tres cosas, con lo que yo siento, con lo que yo intuyo y con la vitalidad con la que vivo. Ahí es donde yo encontré, Eduardo, y a todos, pues yo encontré aquí una respuesta. Es, oye, somos mucho más que lo que hemos aprendido en nuestra propia cultura. Y ese mucho más me dio las respuestas a través de la medicina china, pero digamos bien aterrizada, arepizada, que es lo que pretendo mostrarles o compartirles hoy. Entonces, el bienestar es un proceso. El bienestar no es algo que yo tengo por tenerlo nada más. Entonces, el bienestar como proceso es una serie de pasos, una serie de, digamos, de factores que están en armonía en mí. Entonces, la armonía es diferente al equilibrio. Entonces, la armonía es algo, o sea, cuando Eduardo me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre bienestar y felicidad para ti? Yo dije, mira, el bienestar es como el jardín. Tú tienes la tierra, tienes las semillas, tienes las maticas, tienes el abono, tienes el agua, tienes las condiciones, tienes todo. Ese cuidado de todo lo que genera el cultivo es el bienestar. Pero cuando sale la flor, cuando están las mariposas en la flor, cuando están esos pajaritos que vuelan entre las flores, cuando tú ves la belleza que se manifiesta en ese jardín, eso es felicidad. Cuando tú eres consciente de esa armonía que la haces evidente en ti y que tú la sientes y que tú la percibes y que te da una sensación de, esto es como una obra de arte. Esa es la felicidad. La felicidad es una evaluación subjetiva de todo eso que es mi vida. Entonces, mi vida es ese jardín. Entonces, tengo diferentes factores en ese jardín que, digamos, voy a tratar de resumirlos como en 5 factores. Entonces, yo tengo un factor dentro de ese jardín que es mi vida, que es una dimensión. Más que factor, es una dimensión. Entonces, tengo una dimensión energética.
tengo una dimensión física, tengo una dimensión emocional, tengo una dimensión mental, tengo una dimensión espiritual. Entonces, esas 5 dimensiones, cuando yo las conozco y soy consciente y yo elijo intencionalmente trabajar en cada una de ellas, como resultante de ese jardín, de ese cultivo, entonces aparece la felicidad y la plenitud. Entonces, hay una frase que a mí me impactó mucho en un momento de mi vida, dicha por un gran maestro que decía, nada existe hasta que no se nombra. Y eso es clave. Como coach ontológico, es la distinción, es lo que hace que la realidad aparezca. Lo que yo no puedo distinguir, yo no puedo intervenir. Bien, entonces eso es clave. Si yo no distingo el bienestar, si yo no nombro el bienestar, quiere decir, si yo no soy consciente del bienestar, no me doy cuenta si estoy o no en bienestar. Mira, casualmente iba a hacer una pregunta y quiero abrir, Pablo, una pregunta a todo el colectivo que está aquí, a ver quién quiere tanto hacerla, tanto con el micrófono como por el chat. Pero quisiéramos hacer una pregunta para ver cómo estamos. Eh, ¿Qué entonces para ti el bienestar? ¿Qué estás buscando como bienestar cuando vienes acá y estás invirtiendo este rato? ¿Cuál sería tu búsqueda? Y sobre todo, yo digo para alimentarnos de las preguntas que le podemos hacer a Pablo. Pero ya Gabriel levantó la mano, Y la valiente gorra. Gabriel, y la gorra se la quitó. Dijo, yo estoy aquí como una mente brillante. No, no la tapo. Este, cuéntanos, Gabriel. ¿O fue por accidente que levantaste la mano? Lo que hace falta es que quites el micrófono y se nos fue para otro lado. Ahí está. Gabriel, micrófono. Ok, creo que fue por error entonces, ¿o no? Sí, fue por error, disculpa. Ah, fue por error, ok. Está bien. Pero ya que estás ahí, Gabriel, ya que desataste el micrófono de lo que está diciendo Pablo, ¿qué quisieras preguntarle? ¿Te surge alguna pregunta o alguien quiere hacer una pregunta a Pablo? Varias preguntas a la vez para organizar esta conversación. Porque a mí me está surgiendo una, pero yo no quisiera solo fajarme en las mías. Me están surgiendo, así que me gustaría Arturo. ver Arturo y Marisela Arjona. Anda, anda. Es Hola, Maricel con Arturo Arauz. es Maricel. correcto, Claro, correcto. exacto, es así, Marisela. Sí, ¿Cómo no sé si lo estás? mencionaron. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo estuvo la visita acá por Panamá? Lamentablemente no Sí, pudimos estar. sí, 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 pero ya te disfrutamos en una ocasión y qué rico que estás aquí, Marisela. Sí, no sé si lo mencionaron, y se puede repetir. ¿Esos factores son individuales o que cada quien tiene que identificar o son determinados por algo? Eh, ¿Respondemos ahorita o vamos con más preguntas? Porque yo creo que eso está útil. Eso puedo Gracias, responderlo Marisela. ya. Ok, dale. Bien. Si quieren pueden anclar porque voy a usar el pizarrón. Yo soy facilitador, entonces, digamos, me encanta poder usar las pizarras. Y cuando uno se pregunta por el bienestar, por el liderazgo, por la gerencia, por cualquier rol que cumplimos en la vida, por la educación, yo siempre digo la pregunta es, ¿quiénes somos como seres humanos? Antes de educar, antes de gerenciar, antes de liderar, antes de buscar el bienestar o de sanar, ¿quiénes somos como seres humanos? Entonces les voy a mostrar un dibujo, un símbolo que para mí es muy lindo, que es el símbolo de lo que significa en ideograma antiguo chino lo que es ser hombre o ser humano. Entonces, esto significa o esto representa, digamos, el cielo, representa el cielo, el universo, el cosmos. Bien, y aquí abajo de ese cielo está algo que se llama la tierra, lo terrenal, lo material, lo tangible. Bien, entonces el ser humano se representa como esta unión entre el cielo y la tierra. Entonces, como unión entre el cielo y la tierra, el ser humano que estamos erguidos, que no estamos en horizontal como los animales, estamos erguidos, tenemos
un cuerpo, una dimensión para relacionarlos con lo terrenal a través de los sentidos, con los sonidos, con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que palpamos y con lo que saboreamos. Entonces, de esa manera nos relacionamos con lo material, pero también nos relacionamos, digamos, desde arriba con lo llamado espiritual. ¿Por qué? Porque es que no podemos tocar el cielo, porque no podemos palpar el cielo, pero tenemos una dimensión con lo que nosotros nos podemos, a través de la imaginería, de la visualización, de la meditación, conectarnos con eso que está ahí arriba. Pero también tenemos entonces una dimensión emocional con la que nosotros podemos contener, sostener, expresar cariño, afecto, amor, eh, generar vínculos, generar conexiones con lo humano, con la relación humana. Y tenemos una mente, una dimensión mental con la que podemos nosotros captar información, guardar información, analizar la información, proyectar información como funciones de la mente. Entonces vivimos en tres realidades, o sea, nosotros estamos conectados con tres realidades, una realidad material, con una realidad inmaterial, pero que está ahí, con una realidad emocional que sentimos dentro de nosotros y con una realidad mental que proyectamos con nuestra mente. Entonces, esas son cuatro dimensiones. Esas son las cuatro dimensiones del ser humano que se integran en una dimensión que se llama la dimensión energética. O sea, es la dimensión que integra esas cuatro dimensiones y que alimenta esa capacidad que nosotros tenemos para relacionarnos con todo afuera. Entonces, cuando hablamos de factores, estamos hablando primero de los factores internos, de las dimensiones internas, con mis capacidades humanas para yo relacionarme con todo lo que hay afuera. Pero la mayoría de las personas no se da cuenta o no conoce que tenemos estas cinco dimensiones. Y cada ser humano tiene estas cinco dimensiones en diferentes medidas, en diferentes capacidades. Entonces, yo puedo acceder a estas dimensiones, pero tengo que, uno, tener conciencia y elegir trabajarlas. Cuando yo trabajo mi dimensión física, la conozco, mi cuerpo físico, mi dimensión física, entonces yo puedo cultivar mi salud física. Cuando yo trabajo mi dimensión emocional, yo puedo cultivar mi equilibrio emocional. Cuando yo trabajo mi dimensión mental, yo cultivo mi claridad mental. Cuando yo trabajo dimensión espiritual, yo cultivo mi conexión espiritual. Pero ¿qué es esto de manera, digamos, arepizada? Salud física. Tengo resistencia, tengo fortaleza, tengo condición, tengo estamina, tengo voluntad de hacer, de moverme, tengo capacidad para hacer que las cosas se hagan realidad. Cuando yo trabajo mi cuerpo emocional, entonces yo sé expresar mis emociones. Y no solamente sé expresar mis emociones, sino puedo sentirme a mí y puedo sentir las emociones de otro. Por lo tanto, puedo relacionarme, comunicarme de una manera empática, de una manera vinculante. Entonces mis vínculos se vuelven significativos. ¿Por qué? Porque estoy conectado con esa otra persona, porque es importante para mí, porque yo soy importante, pero parte de que yo me sienta a mí. ¿Qué hace que el cuerpo emocional no funcione? El estrés. Una persona que está en estrés no puede sentirse a sí misma ni puede sentir al otro. Entonces, el gran enemigo de la empatía, de lo que nos conecta como seres humanos, es el estrés. ¿Qué pasa con el cuerpo mental? Cuando yo vivo en un mundo atomizado de ideas, de muchas percepciones que vienen de afuera, de muchas redes sociales, de mucha información, vivo atomizado. Por lo tanto, no puedo escoger una sola idea y esa idea darle profundidad, darle creatividad, darle alcance a que se haga realidad. Entonces, eso tiene que ver con el cuerpo mental, tiene que ver con la capacidad de enfoque. Y el cuerpo espiritual tiene que ver con nuestro propósito, con nuestro sentido. No estamos hablando de espiritual como ver ángeles o tener experiencias como extrasensoriales, sino estamos hablando de que el cuerpo espiritual nos conecta con nuestro propósito y sentido de vida, con para qué estamos aquí. Además del carro, además de la casa, además del trabajo, además de los ingresos, además de todo lo que tenemos,
¿Qué es lo que llena esa esencia de nosotros? ¿Qué es eso que nos hace voltear la mirada y que llena nuestra alma, nuestro corazón? Pero cuando hablamos de alma y corazón es lo que le da sentido a nuestra vida. Es así de simple. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de seres superiores, estamos hablando de qué te hace a ti voltear la mirada. ¿Qué hace que tu vida tenga sentido? Como dice Eduardo, ¿qué hace que los lunes muevas ese rabo? ¿Pero por qué? Porque hay un propósito. Entonces, en este cuerpo, en el cuerpo espiritual, está el propósito. Está esa fuerza interior que te dice, es para allá. ¿Bien? Entonces, aquí hay un tema muy bonito porque es el propósito y el destino en el cuerpo espiritual. Entonces voy a hacer un paréntesis rapidito, pero mucha gente pregunta, bueno, pero ¿qué es el destino y qué es el propósito? Entonces, el destino es todo lo que la vida me ofrece, me pone al servicio. A veces es bueno, bonito, a veces es malo, es feo, pero es todo lo que yo tengo que aprender para que mi propósito se haga realidad. Entonces, todas esas circunstancias externas que no las elijo yo son parte de mi destino, pero que si yo las atravieso y las atravieso para aprender y además tengo un propósito, ese destino empieza a convertirse en mi camino para que las cosas se hagan realidad y yo pueda vivir en bienestar. Entonces, ¿qué es bienestar? Bienestar es, uno, comienza por mí, comienza por conocer cuáles son esas 5 dimensiones, lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual y lo energético, y que estén en armonía en mí. Cuando yo empiezo a cultivar eso consciente e intencionalmente, que es lo que dice Eduardo, es mi obligación, es mi responsabilidad, entonces mi vida comienza a tener pues una armonía y comienza a sonar como una orquesta que tiene sentido. Porque tener bienestar, porque estoy siendo productivo, porque tengo una fuerza física, porque tengo un cuerpo perfecto, pero no puedo hablar con mi mamá, no puedo hablar con mi esposa, tengo problemas conflictivos, quiere decir que mi cuerpo emocional no está equilibrado, entonces no hay bienestar. Entonces, el bienestar es una armonía y con cada cuerpo yo busco un equilibrio o puedo cultivar el equilibrio. No sé si eso responde a las preguntas de los factores o a lo que Claro. estaba ahí, pero podemos abrir a más preguntas, ¿no? Para no Sí, tema, extenderme mucho, gracias, porque esto es apasionante. digo, y lo importante es que la persona tenga conciencia y querer hacerlo también, o sea, y salir de ese, o sea, de donde se siente, ¿no? Ya cada quien entonces tiene que identificarlo en cada uno de sus factores o aspectos. Bien, entonces eso me da, eso que acabas de decir ahorita. Uno, es un proceso que es consciente, son palabritas que determinan el bienestar. Proceso, consciente. No sirve que yo sepa esto, porque debo elegirlo. Y ahí es donde está mi obligación o responsabilidad. Entonces, intencional, ¿verdad? Proceso consciente e intencional. ¿De qué? De desarrollo. O sea, que no es de un día. Cuando estamos hablando de desarrollo, es que es un tema de disciplina, de constancia, de estar consciente, de intencionalmente querer decir, yo quiero cultivar mi salud física, yo quiero cultivar mi equilibrio emocional, yo quiero cultivar mi claridad mental, yo quiero cultivar mi conexión espiritual y yo quiero cultivar mi vitalidad. Entonces, hay una intención, pero porque soy consciente de que esto existe. Si no soy consciente, no hay bienestar. Hasta que Claro, yo no nombro las cosas, eso no aparece. Yo no puedo intervenir en algo que no distingo. Entonces, si yo tengo un mapa, lo que pretendemos aquí es tener un mapa para yo decir, oye, ya estoy aquí, de repente tengo que invertir más en mi equilibrio emocional o en mi vitalidad o en mi claridad mental o en mi salud física o en mi conexión espiritual. Dicho de otra manera, mi propósito, mis relaciones, mis proyectos y mi salud. Entonces eso me da una claridad de un mapa donde yo puedo ubicarme yo conscientemente y elegir a dónde quiero ir. Entonces necesito que sea, el bienestar es un proceso consciente, intencional, de desarrollo armónico de las dimensiones humanas.
Entonces, ahí tenemos una definición muy clara, muy puntual, y yo puedo definir, puedo elegir en dónde quiero yo invertir mis recursos, mi energía, mi intención y qué me hace falta. Mira, Pablo, este, claro, entonces eso nos ubica en que el bienestar es una elección. Ya no queda, entonces ya no sirve para nada cuando a veces le echamos la responsabilidad a las circunstancias, al país, al presidente. Bueno, el presidente sí, ese sí nos quita, a- al jefe, ¿ok? Al mercado, a la disponibilidad, al salario, a la familia, al desgraciado ese, me refiero al presidente, que llega a amargarnos y quitarnos la sensación de bienestar. ¿Ok? Entonces el bienestar es una elección y no una consecuencia, pero creo que aprendimos a vivir con que era una consecuencia y por eso mucha gente no encuentra cómo llegar al bienestar porque el bienestar pasa a ser, bueno, lo que voy a decir es un juego de palabras, el bienestar es lo contrario al malestar. Y creo que se nos hace muy fácil estar en el malestar, porque hay muchas cosas de las cuales tenemos que quejarnos. Entonces, cuando tenemos muchas cosas de qué quejarnos, se me hace muy fácil eh, estar en malestar. Y se nos olvida que el bienestar también es una elección. Y ayudaría a dejar de quejarse, pero más allá de eso, no, yo creo que hay cosas en las cuales hay que quejarse y protestarlas y no aceptarlas, pero me estoy queriendo referir a la actitud quejona de que aquí nada funciona y que saca la gratitud de por medio. Yo me imagino que en cada una de esas cuatro, o- ay, iba a decir cuatro cuerpos, pero no, de las cinco, eh, eh, tiene que haber una palabrita mágica. Me gustaría, como para no hablar del cuerpo, me gustaría hablar cuál es el secreto de ese cuerpo, cuál es el espíritu. ¿Cuál sería esa palabrita mágica que nos conecta con el espíritu? O cuando hablamos de la mente, ¿cuál es la palabrita mágica? Y me gustaría, porque, oye, ya se nos está, estamos una hora en esto, qué curioso. Este, oye, tú hablas mucho de la energía vital y la energía forma parte de uno de estos, de los tantos que vivimos con ella, pero no la sabemos usar. O nos invade la que no debería ser. Somos seres energéticos, se dice mucho ahí. Y cómo uno se conecta a la energía, porque yo he estado buscando por todos lados algún aparatico en las ferreterías o a ver dónde me enchufo y me cargo de energía. ¿Qué es eso de la energía? Pero bueno, te solté varias cosas por ahí. Bien, pero maravillosas. O sea, yo creo que en una cápsula como esta, en un webinar como este, para mí lo más importante es que ustedes se lleven como indicadores, ¿no? Como bien cosas bien aterrizadas. Entonces, cuando yo voy a comenzar por la energía y voy a terminar por lo que tú dijiste, ¿cuál es la palabrita de cada uno? Bien, entonces, cuando yo cultivo energía, tengo un cuerpo energético que es este, fíjense que esto, o sea, la mano nos da un mapa. Yo tengo cuatro cuerpos, físico, emocional, mental, espiritual. Y hay un cuerpo energético que es diferente. Entonces, el cuerpo energético es el que une e integra, ¿verdad? Estos cuatro apuntan hacia arriba. Este es como rarito. Este rarito es el cuerpo espiritual. Entonces, este integra y une y le da fuerza. Bien, entonces ese cuerpo energético es lo que, digamos, para mí es el valor que aporta la sabiduría o la cultura oriental, especialmente la medicina china, que tiene mucho conocimiento y mucha trayectoria en el trabajo de este cuerpo. Cuando yo a través de este cuerpo, cuya capacidad es captar energía, integrar y darle energía a estos cuerpos, ¿verdad? Entonces, cuando yo capto energía y la energía va a mi cuerpo físico, el indicador, ¿sí? Es salud física. O sea, tengo salud física.
Cuando yo capto energía y va a mi cuerpo emocional, el indicador se llama equilibrio emocional. Esas son las palabritas. Cuando yo tengo energía y va a mi cuerpo mental, tengo equilibrio emocional. Y Claridad. perdón, claridad mental. Tengo claridad mental. Muy bien, quien respondió por mí. Y cuando tengo energía que la cultivo en cantidad y calidad y va al cuerpo espiritual, tengo conexión espiritual. Entonces, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día no nos dan energía. Nos exigen energía. Salir a trotar, ir al indoor bike, escalar, nadar, exige energía, pero nuestro cuerpo físico está pidiendo energía. Si yo estoy en una relación, en un conflicto, en una relación emocional con la pareja, en un diálogo, una negociación con un sindicato, en un diálogo de paz con, con personas desplazadas, con trabajo con personas que han sido abusadas o han sido agredidas, yo necesito energía para mi cuerpo emocional poder contener esa situación. Yo no tengo energía de ahí. Cuando yo necesito hacer un plan, una proyección, tener una visión clara de lo que es la organización y cuáles son los indicadores y diseñar un balance scorecard para mi empresa y cuál es el mejor proyecto, cuál es la mejor tecnología, tomar esas decisiones requiere de claridad mental, pero eso me exige energía, eso no me da energía. Y cuando yo medito, cuando yo me siento a meditar, a conectarme con lo supremo, con lo sagrado, de la manera que sea, yo necesito energía. O sea, lo que quiero decir es que tenemos muchas prácticas que requieren de energía y por eso no son eficientes. Por eso para la mayoría de las personas no dan los resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a cómo cultivar la energía. Energía que vaya para estos cuerpos, que vaya para estas necesidades, que vaya para estas dimensiones. Entonces, ¿cómo cultivamos energía? Que sería la pregunta. Haciéndonos 6 preguntas. 6 preguntas, Déjamelo ahí un Eduardo. momentico, déjamelo ahí un momentico, voy a pasar a compartir pantalla un instante. Prepárense para lo que viene. Y es porque necesitamos entrar obligatoriamente en un breve espacio de publicidad. Ah, no, esta no es. Bien. ¡Opa! Esta no es. Voy a compartir pantalla en un instante. ¿Dónde está? Se me fue. Aquí está. Mira, no, que nosotros, nuestros patrocinantes, nos exigen una publicidad. Tú sabes que nosotros nos debemos a los patrocinantes. Y esto es muy corto, ya va, no le va a quitar mucho tiempo, Pablo. ¿Cuáles son esas 6 tareas que tenemos que hacer? Pero mientras tanto, qué bueno que tenemos esto. Ya saben, nuestro programa internacional de liderazgo, Miami, Caracas, Miami, Panamá, Caracas. La próxima edición, ahí está, en Miami, del 20 al 22 de febrero. Panamá del 3 al 5 de abril y Caracas 22 al 24 de mayo. 3 días presenciales. ¿Ok? Es menos que le temen, así que captura de pantalla. Y luego tenemos las próximas formaciones online. El 21 de enero comenzamos con el programa de herramientas gerenciales. Luego, en febrero, vamos con el programa de liderazgo e influencia y habilidades comunicacionales en marzo. Ese es nuestro calendario de próximas fechas. Así que captura de pantalla e Isabel les va a poner por ahí el chat cuál es el número de contacto que ustedes pueden usar para ampliar cosas. Así que ya saben, dejo esto hasta aquí. Dejamos de compartir pantalla. Era todo. ¿Te inspiraste, Pablo? Estoy inspirado, sigo inspirado. Bueno, me gustaría que las personas que están aquí participando, no las puedo escuchar a todas, pero, pero que escriban en el chat una de dos palabritas. O wow, porque wow es como descubrí algo o conocí algo que no sabía. Entonces pongan wow. Si ahora comprenden o confirman una sospecha que tenían, pongan ajá. No tienen que explicarlo, pero es como que
Yo sabía que había algo que no, que tenía que ver con esto y que no me estaba dando. Ajá. Ahora, no tenía ni idea de esto que estaba pasando. ¡Wow! Sí, esa es la única retroalimentación que les pido. Sus wow y sus ajá, sus descubrimientos y sus confirmaciones o entendimientos. Bien, gracias porque esa es, como somos muchos aquí, pues no podemos escucharnos a todos, sino darles como cápsulas, como ideas, y compartir inspiración. Hay un montón de guau y un montón de ajá. Qué bueno, eso es energía para mí. Bien, Ok. de que están aquí presentes y que les está sirviendo y se los Y sobre agradezco todo por ahí muchísimo. hay un ajá. Bien, entonces, si yo quiero cultivar energía, ¿verdad? Que aquí es donde, digamos, podemos nosotros hacernos la pregunta, ¿por qué cultivar energía? Porque cuando yo me veo esto, yo digo, bueno, me puedo ir por el cuerpo emocional y por ahí terapia, entonces la familia y las heridas del niño interior y entonces cuerpo emocional y entonces, o sea, una cantidad de cosas. Y si no por el cuerpo mental, entonces me tengo que meter a estudiar y a profundizar en todas las funciones de la mente. Y si no por el cuerpo espiritual, eso es vasto. ¿Cuántos caminos espirituales hay? Eso es infinito. Y además muchas tendencias. Y si me voy por el cuerpo físico, entonces son dietas y son condicionamientos y son estilos de entrenamiento. O sea, cada camino, si se dan cuenta, cada dimensión tiene muchas posibilidades que nos puede perder y uno termina así como que, ay, como no sé por dónde empezar. Para mí, y es lo que lo que les quiero compartir, cuando nosotros cultivamos la energía, entonces la energía es la energía vital es lo que integra, lo que une y lo que alimenta a los otros cuerpos. O sea, lo que quiere decir es que si yo tengo más energía vital, y la energía vital es la energía que mueve la vida, ¿sí? La energía vital es lo que hace que una semilla que está debajo de la tierra, eclosione y que cuando ya siente, cuando ya es el momento, tiene las condiciones, se rompe a sí misma y comienza a luchar por la vida. Esa lucha, ese trabajo, ese desarrollo es energía vital. La energía vital es lo que hace que un niño y una madre juntos, cada uno haciendo su esfuerzo, den a luz una nueva vida. Entonces, la energía vital es la fuerza que mueve la vida. Entonces, si yo cultivo mi energía vital, entonces voy a tener más energía para mi cuerpo físico, para que sane si tengo alguna condición, para mi cuerpo emocional, para que sea más equilibrado emocionalmente, para mi cuerpo mental, para que tenga más claridad y para mi cuerpo espiritual, para que yo me conecte más con ese propósito de mi vida, para que mi vida tenga sentido y significado. Bien, entonces, ¿cómo yo cultivo la energía vital? Como tengo este mapa ahí, que ya les mostré, entonces yo digo, yo tengo tres fuentes de energía vital. Tengo la fuente del cielo, tengo la fuente de la tierra y tengo la fuente de la humanidad. Entonces, me tengo que hacer seis preguntas nada más. Seis preguntas. Una, primera pregunta, ¿qué respiro y cómo respiro? ¿Qué es lo que yo estoy respirando? O sea, ¿qué significa para mí? ¿Cuál es la conciencia que yo tengo de respiración? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Porque ustedes pueden dejar de trabajar, pueden dejar de emocionar, pueden dejar de comer por 15 días, pueden dejar de tomar agua, pero dejen de respirar por 5 minutos y morimos. Entonces, lo más importante, aunque es lo más trivial para la mayoría de los seres humanos, que solo valoramos cuando tenemos ausencia de ello, es la respiración. O sea, la respiración, cuando tenemos conciencia de lo que significa respirar, ¿qué es respirar? Y segunda pregunta, ¿cómo respiramos? Entonces, eso nos da esa conciencia de qué respirar y cómo respirar, qué significa la respiración y cómo estamos respirando, porque no es que respiramos todo el día, obviamente respiramos inconscientemente, pero cuando empezamos a respirar conscientemente, y ahí es donde entra el camino del Qigong o del pranayama en el yoga, o de la respiración consciente, o del breathwork que está muy de moda ahorita,
etcétera. Pero que nuestra respiración empieza a tener valor en nuestra vida. Entonces yo puedo comenzar a cultivar energía a través de mi respiración, consciente e intencional. Bien, entonces de esto, digamos, esto para darle doble clic, no me voy a meter más por ahí, simplemente esa es la pregunta que puedo hacerles para nosotros empezar a decir, oye, cuestionarnos cómo estoy cultivando mi energía vital, qué respiro y cómo respiro. Entonces aquí, qué respiro y cómo respiro. Segundo, de lo humano. El tema de cómo captar energía humana tiene que ver con el enfoque de atención. ¿En dónde yo enfoco mi atención? El enfoque de atención es como una luz. Entonces, de todo lo que hay, en donde tú pones la luz, donde tú tienes el foco, esa es tu realidad. Entonces, la pregunta sería, tercera pregunta, ¿en qué enfoco mi atención? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo enfoco mi atención? ¿En qué enfoco mi atención? Puedo enfocar mi atención en donde yo tengo inherencia, en donde yo puedo tener influencia, y aquí hablamos de liderazgo realmente, porque si yo enfoco mi atención en donde yo puedo generar cambios, donde yo puedo generar transformación, donde yo puedo generar valor, eso me da energía. Pero si yo enfoco mi atención en mi zona de preocupación, que no, donde yo no tengo inherencia, definitivamente, voy a poner un ejemplo muy simple, pero me preocupa mucho lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Rusia. Me preocupa mucho. ¿Tengo inherencia yo en lo que está pasando allá? ¿Puedo influir? ¿Puedo actuar? ¿Mis acciones aquí pueden generar un cambio allá? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta, es en qué enfoco mi atención. Si mi atención está en algo que genera valor, me genera energía. Si mi atención está en algo que no puedo cambiar, que no puedo transformar, que simplemente me preocupa, que me genera ansiedad, que me genera miedo, que me genera, digamos, distorsión de mi realidad, me quita energía. ¿Bien? ¿Claro en eso? ¿En qué enfoco mi atención y en qué? Entonces, un líder, un gerente, que enfoca toda su atención en dónde, en sus colaboradores, en su comunidad, en el clima, en la cultura, donde tiene inherencia, está ganando energía. Si enfoca su atención en cómo está la situación de las empresas en la India, en cómo, ¿por qué? Porque es que me preocupa lo que está pasando en la India, me preocupa lo que está pasando en África y me desenfoco de mi realidad, estoy perdiendo energía. ¿Bien? Pero la segunda es cómo enfoco mi atención. Entonces, el cómo enfoco mi atención tiene que ver con qué, desde qué lugar, en qué estado. Entonces, hay dos estados como yo enfoco mi atención. Un estado es el estado de sufrimiento. El estado de sufrimiento, y esto lo pueden conseguir por ahí, pueden buscar, Anthony Robbins habla mucho de esto, de suffering state of being y del beautiful state of being. Entonces son muchos los que hablan de esto. Entonces yo puedo, ¿cómo enfoco yo mi atención? Como desde un estado de sufrimiento, de crítica, de comparación, de queja, de angustia, de ansiedad, de miedo, de víctima, de presa, de ser depredado, ser depredador, de que voy a morir. Eso es estado de sufrimiento. Estrés, amenaza. O puedo enfocar mi atención desde un estado maravilloso del ser. ¿Cuál es el estado maravilloso del ser? Desde la conciencia, la compasión, la sabiduría, desde el entendimiento, desde la vinculación, desde la influencia, desde lo que llama Eduardo la maestría del ser. Yo lo que hago es traducir. A mí me encanta estar en el programa internacional de liderazgo, escuchar a Eduardo, escuchar a Elizabeth, escuchar a Isabel, escuchar a Isariana, escuchar a Gloria, escuchar a Forja, porque yo estoy traduciendo todo lo que ellos están diciendo en energía, en todo esto. Y por eso es que yo digo, yo quiero estar con ellos, porque ellos lo están haciendo, o sea, Forja está haciendo este trabajo
de enfoque de atención en un estado maravilloso del ser que en Forja se llama maestría personal. En dónde tú tienes influencia, dónde tú puedes cambiar la realidad, cuál es la realidad que tú quieres generar con tu equipo, con tus trabajadores. Y esto no es publicidad, pero o sea, quiero traducírselo. O sea, que esto no sea algo alejado, ni esotérico, ni espiritual, ni una vaina loca, sino o sea, hay maneras de cultivar esto. ¿Ok? Entonces, el liderazgo, para mí, para Pablo Medina, es justamente el liderazgo que se trabaja en Forja, es un trabajo del enfoque de la atención, es cultivo de la energía vital a través del enfoque de atención. Y esto es vital. Pocas ofertas hay en el mundo que generan esto. Bien, pero vamos con el tercer punto. La Tierra. ¿Cómo adquiero yo energía vital a través de la Tierra? Haciéndome la quinta pregunta y la sexta pregunta. La quinta pregunta es, ¿qué como? Y ¿cómo como? Cuando hablo de qué como, tiene que ver aquí, acento. ¿Qué como? ¿Cómo son los alimentos? ¿Qué es para mí el alimento? Entonces, aquí hay un tema muy álgido porque hay muchas dietas, mucho nutricionista, mucho tema que tiene que ver con nuestra cultura productiva. Entonces, la mayoría de las dietas y de los caminos de nutrición tienen que ver con cómo generar suplementos, que en este sentido es no le permito a mi cuerpo que lo genere, sino acelero mi metabolismo con suplementos que no son naturales en mí. Entonces, cuando yo como conscientemente, como lo local, lo natural y de cosecha. Quiere decir, lo local, lo que nace y tiene la energía de la tierra donde vivo. Lo natural, lo que no está acelerado y que no está alterado genéticamente. Y de cosecha, que se da en el momento donde tienen la oportunidad de nacer. Cuando los alimentos tienen esas características, nos dan información y energía para nuestra vida. Y lo sexto es cómo como. Cómo es volver a la tradición, a la mesa. A mí me encanta la gastronomía y hay un gran cocinero chef que se llama Ferran Adrià y dice, la mayor red social del mundo es la mesa. Sea, cuando perdimos la manera de comer donde la mesa era el hogar, era donde se compartía qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos viviendo, donde echábamos los cuentos, donde sanábamos emocionalmente. Entonces, ese momento que era un ritual, que era ceremonial en otrora, lo hemos ido perdiendo, ¿no? Por la rapidez, hay que comer rápido, hay que lavar los platos, tenemos que irnos, tenemos que perdonar, tenemos nada más 45 minutos. Entonces, pues esa manera de comer en la que estamos comiendo, la mayoría de las veces no nos aporta energía, más bien nos resta energía. Y con esto, pues lo que quiero decir es, si tenemos estas 6 preguntas, nos hacemos estas preguntas y empezamos a trabajarlas consciente e intencionalmente, estamos tomando una elección, una responsabilidad en mi bienestar. ¿Sí? Ya lo otro es un poco más avanzado, meternos por el cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, lo podemos hacer. Pero si hoy nos hacemos ese cuestionamiento, esas preguntas de qué respiro, en qué enfoco mi atención y cómo enfoco mi atención, qué como y cómo como, estoy ya dando un paso hacia mi bienestar que depende de mí en lo cotidiano, porque esa es mi intención, de que esto sea cotidiano, de que esto no sea, bueno, es que esto lo hago cuando voy a la India en un ashram, cuando voy a Costa Rica en un retiro especial, cuando no, esto lo podemos hacer todos los días. Esto puede ser una elección consciente. Y cuando soy consciente, ¿verdad? Entonces puedo optimizar los resultados de lo que estoy haciendo. No sé si por ahí, ¿cómo vamos, Eduardo? Ah, ¿Cómo van los yo, wow? ¿Cómo van los ajá? ¿Cómo van las preguntas? Me yo creo, encantaría. Wow. Wow, cómo lo entregaste. Delicioso, súper claro, espectacular. Hay preguntas en el chat. eh, no sé, Eduardo, si la vamos leyendo para que vaya respondiendo Paula. ah,
darle una síntesis, porque falta poquito, Pablo, no nos queda mucho tiempo. Cuando tú Yo lo que dices, sí, ya yo lo- terminé. yo lo que, Contenido, lo estamos que, lo listos. que, Yo lo estoy que abierto a quería, preguntas, a comentarios, me, me- no puedo quedarme con todo porque por goloso puede ser que me equivoque, pero me quedo con una mayor conciencia de la respiración, del cómo y el qué como. ¿Ok? Y creo que después te pregunto por las otras, porque esas fueron suficientemente demandantes para mí como para preocuparme por mucho más. Eh, yo en algunas cosas voy despacio. Elizabeth, ¿qué dice el chat? Por acá, bueno, por acá hay una pregunta, Pablo. Hay varias, pero aquí de abajo hacia arriba, ¿cómo manejar esto sin que afecte o te quite la energía? La realidad país, aunque no lo quieras, impacta en tu proceder. En la actualidad, a mi modo de ver, estamos gerenciando en crisis y no es fácil lograr no perder el foco y manejar las emociones. Es una pregunta que creo que puede, la respuesta nos puede interesar a todos. bien. Como vimos ahí en ese esquema, hay una O por, información que viene del cosmos. o por lo Una menos, ¿cómo haces tú? Ah, O ok, por lo hay menos, ¿cómo información del haces tú? cosmos, información humana, información de la Tierra. Hay una información que viene del cosmos, de que muchas personas tienen acceso a través de la astrología, bien sea la astrología occidental o la astrología china, pero que son tendencias, ¿verdad? Entonces, eso afecta a la humanidad, consciente o inconscientemente. Lo que está sucediendo geopolíticamente es una manifestación humana, ¿verdad? En lo grande, en la humanidad, de lo que está pasando dentro de nosotros. Y eso tiene un orden, pero no me voy a meter con ese orden. Lo que quiero decir es, estamos viendo ahorita en la humanidad, en lo humano, un sinsentido de pérdida de valor de la vida humana. Estamos atravesando un momento de la humanidad en donde la vida humana no tiene valor, donde lo que más tiene valor es el dominio y el poder. Entonces, eso se está manifestando en la geopolítica mundial. Cuando yo empiezo a ver esto, estas disputas, estos conflictos de poderes, empiezo a ver que eso también puede estar en mí y en mis ámbitos más pequeños, en mí, en mis relaciones, en lo familiar, en lo colectivo, en mi país. Ahora, ¿qué puedo? Yo sé lo que está pasando y no soy ajeno a lo que está pasando, pero enfoco mi atención, puedo enfocar mi atención yo. Si yo enfoco, diciendo lo que o sea, usando lo que les había comentado antes, si yo enfoco mi atención en cómo cambiar la geopolítica mundial o la política de mi país, no tengo inherencia. Yo, Pablo Medina García, ahorita en Caracas, Venezuela, yo no tengo inherencia ahí. Pero ¿saben dónde tengo inherencia? Con los que están al alcance de mis brazos, con los que yo veo todos los días que yo puedo abrazar y que yo quiero que me abracen. Tengo inherencia con los que me ven y los que yo veo. Y tengo inherencia con los que están en mi corazón y con los que me tienen en su corazón. Ahí está mi zona de influencia. Ahí es donde enfoco mi atención. Sin ser ajeno, porque no estoy diciendo que no me afecte, que no me mueva el corazón, que no me dé arrechera genuina, o como dice un amigo, santa arrechera, me da santa arrechera la injusticia, pero no me puedo quedar en esa santa arrechera. Puedo enfocar mi atención en las personas que están al alcance de mis brazos, que están al alcance de mis ojos, que están al alcance de mi corazón. Ahí está la red a la que yo pertenezco, en donde yo puedo generar valor. Y eso me retorna energía. Cuando yo estoy haciendo algo que genera valor, y esa es la ética personal de cada uno, me genera valor a mí, te genera valor a ti, nos genera valor a todos, ¿verdad? Sin abusar, sin manipular, que haya detrimento de otros, ahí es donde puede estar mi foco de atención que me genera energía. Que si, oye, no sé nada de chikun, de meditación, de nada de esas vainas de respirar, oye, yo no sé, no me interesa nada, oye, pero eres una persona
que genera valor para tu vida, para los tuyos. Cuando digo los tuyos no es tu trabajo. Algunas personas creen que los míos es mi empresa. No, tus familiares, las personas con las que estás cerca. ¿Cuál es el valor que tú le estás generando a las personas que tú puedes abrazar? Empezando, las estás abrazando. O sea, ni siquiera es que puedes abrazar, estás abrazando a las personas que puedes abrazar. Te estás dejando abrazar por las personas que te pueden abrazar. Entonces, esto no es ni siquiera una utopía. Yo creo que esto es una realidad, es un choque de poner los pies en la tierra y decir, ok, esta es mi zona de influencia. Aquí yo puedo actuar sin ser ajeno a eso que está pasando afuera, que es importante. Pero ese cambio que yo quiero ver, que no puedo hacerlo afuera, lo empiezo a hacer en mis pequeñas redes. ¿Por qué yo estoy aquí? Eduardo lo dijo de una manera bonita, pero es que a mí me interesa muchísimo a través de Forja Consultores que este mensaje le llegue a más líderes, a más gerentes, a más personas que tienen decisiones, que toman decisiones que generan, que pueden generar valor en sus ámbitos, pero empezando por sus familias, por las relaciones cercanas. Entonces, cuando los que han hecho programas de liderazgo con Eduardo saben que esto no es para la gerencia, esto es para la vida. Por eso yo estoy aquí. Estando aquí, yo estoy enfocando mi atención y me estoy llenando de energía. Y esa energía se traduce en mí como entusiasmo. Cuando yo estoy presente ante un grupo, una red, una comunidad en donde yo puedo generar valor, yo me lleno de entusiasmo. Bien, no me voy a extender más. Es que provoca hablar mucho, pero sé que no sé O si hay sea otra que para, pregunta. Pablo, un poco por lo que te escucho, es que para ayudar al colectivo donde estoy, es empezar en encargarme de donde sí tengo poder de acción, que es en mí. Porque para poder abrazar de manera respetuosa o de una forma armónica a los demás, yo tengo que empezarlo a hacer conmigo, ¿no? Entonces, es cómo están esas 6 preguntas en mi yo, creo yo que podemos hacer. Entonces, en la medida en que yo voy encendiendo esa lucecita, puedo ir encendiendo otras lucecitas en esos personajes que están cercanos a lo que podemos decir a nuestro metro cuadrado, mi pareja, mis hijos, mis compañeros de trabajo, porque una cosa que se puede contagiar es una sonrisa desde el corazón, es decir, desde la convicción, oye, qué rico es estar contigo y eso le da un bienestar a otro, aunque sea pequeño, pero así sucesivamente podemos ir contagiando. Entonces creo que si es verdad, mi atención no puede estar en lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, o en mi país, o inclusive en mi región, pero sí en lo que es posible en mis manos y empezando por mí. Es buscar equilibrar esos 5 cuerpos que forman parte de mí. No es que me los pusieron, es que yo soy parte de eso. O sea, yo no soy solamente el cuerpo físico, es más que eso y encargarme de eso, tomar la decisión que mi bienestar, por ahí decían, Pablo, que cómo le hacemos entender a los colaboradores que el bienestar es individual, el bienestar no lo provee la empresa. Entonces, bueno, esa es la Ahora, función. Elizabeth, tú sabes que mi esposa es del mundo corporativo, trabaja en gerencia en una empresa transnacional y yo hablaba con ella de este tema. Y a mí me encanta hablar con ella porque yo soy así como muy amplio de corazón y de conciencia y entonces ella me aterriza, ¿no? Y hablando de este tema, Eduardo, y aquí te lo quiero poner a ti, mi esposa me dijo, el bienestar en una organización que se traduce en el clima de trabajo depende de la conciencia que tiene el líder y los gerentes. O sea, el bienestar en una organización no lo hacen los colaboradores. A mí eso me dio, o sea, y tuvimos una conversación larga, fue un buen debate que tuvimos, Claro, porque porque si influyen bien mucho es en los colaboradores. individual, si bien es individual, las condiciones, ese jardín, volviendo al principio, cuando hablamos de si el bienestar es un jardín que tiene condiciones y que eso se manifiesta en la belleza o la felicidad subjetiva de lo que genera ese jardín, son los líderes, los dueños de las empresas quienes ofrecen esas condiciones. O sea, es el bienestar en una organización, en una casa, el bienestar de un hogar que está a cargo de los padres, no puede estar a cargo de los hijos.
O sea, esto es algo que les dejo como, se los dejo como pregunta que puede abrir otro debate o otra conversación, pero creo que aquí es la responsabilidad de quienes tienen la conciencia de lo que es el bienestar, pueden hacer algo ahora. ¿Y cómo se refleja el bienestar en la cultura? ¿Y cómo se refleja la felicidad en el clima? Eso es como diría Eduardo, esto es para otra botella de whisky, eso es para otro tema, pero ahí se los dejo, porque me gusta que todo este contenido genere más como contenidos para seguir explorando y seguir pensando y seguir construyendo. Yo, bueno, gracias, Pablito, te renombré, me atreví a entrar en tu perfil y coloqué tu Instagram. Es así, ¿no? Si fue Pablo. Sí, ¿Ok? Entonces, por ahí tienen chance de conectar y seguir hablando con Pablo, intercambiando con él, asistir también a sus formaciones de Qigong, que no era el propósito hablar de eso acá, pero es bien bueno que sepan, muchos de nosotros en el equipo nos hemos formado en Qigong, que es un arte justamente para todo lo que tiene que ver con la energía vital y la salud. Y cierro entonces con esa última reflexión que estaba haciéndose. Yo creo que muchas jefes se han agarrado del tema de que la gente es responsable de cómo se siente para una forma y que empoderar al otro, lavarse de su responsabilidad. Pero lo que están haciendo entonces la persona haga uso de su dignidad y se vaya. Así que la gente sí es dueña de estar donde quiere estar, así que debería poder irse. Gente, hasta una próxima. No tengo idea ahorita, no me viene a la mente. No sé, Isariana, le pusimos fecha al de enero. Ahorita no me viene Aún muy no, claro, está en eso. pero ok. Pero ya pronto, si están registrados en la página de Forra, por ahí les llega siempre las notificaciones, por ahí nos estamos conectando. Es hora de que este ser vaya a alimentar su cuerpo energético, este cuerpo físico, ya no El sé si es el físico físico, energético. no lo sé, porque creo que hasta el emocional está quejándose, pero este señor tiene Feliz hambre. Navidad, feliz año para todos. Feliz feliz Bendiciones. Navidad, Navidad a hasta. Nos vemos todos. en el Gracias. Éxitos. 2025. Bye Chao. bye. Nos vemos Bye. el año. Gracias, Gracias, si fue Pablo. Pablo. Gracias, Gracias, Eduardo. Gracias, excelente. Elizabeth, Isabel, Isariana, Glorita. Bye bye. Gracias a Pablo. todos. Gracias, Chao. Chao, Pablo. chao.